Gardner, una buena pregunta. ¿Por qué hoy en día nosotros como cristianos no tenemos, por qué los predicadores no tienen vestimentas especiales? ¿Por qué no tenemos... ¿Eso no es especial? ¿Por qué no tenemos incienso en el culto de la iglesia? ¿Por qué no usamos velas? Hay bastante confusión, ¿no es así? En el llamado mundo de la cristiandad. Porque en realidad no se hace una distinción clara entre los dos testamentos. ¿Verdad? Se mezclan cosas de los dos pactos, ¿verdad? Y yo quisiera hablarles en esta tarde acerca del tema dividiendo propiamente los dos testamentos. Dividiendo propiamente los dos Muy testamentos. importante el tema. Como yo dije antes, hay mucha confusión, ¿verdad, Gardner? En la llamada cristiandad. Y dos factores que contribuyen a este problema son, en primer lugar, el sectarismo. Claro, nosotros sabemos que hay mucha confusión porque hay nombres diferentes, enseñanzas diferentes, adoraciones diferentes, ¿verdad? Organizaciones diferentes, fundadores diferentes. Y eso causa mucha confusión Es también. verdad. Por eso Cristo, antes de morir, Él oró para que sus siervos fueran uno, ¿verdad? Porque donde reina la confusión, hay sectarismo, no hay unidad. Pero si somos uno, si tenemos la misma forma de pensar, pues hay más, no hay confusión. Pero esa es una de las causas por las cuales reina la confusión hoy en día, verdad. el sectarismo. El sectarismo es lealtad a líderes humanos en vez de a Cristo. Pregunta a la gente, ¿qué enseña nuestra iglesia? En vez de preguntar, ¿qué enseña Jesucristo? Una gran diferencia. Exactamente. Y el sectarismo, como hemos dicho antes, va en contra de la voluntad y la oración de Jesús. Pero hay otro problema, otra causa por la cual hay mucha confusión hoy en día. Y es el no reconocer la distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Verdad? No solamente el sectarismo causa confusión, sino también esta inhabilidad de reconocer la distinción entre los dos pactos. En muchas iglesias encontramos, por ejemplo, altares, incienso, velas, vestidos especiales para los que ofician, y también hay sacerdocios especiales aparte de los demás miembros de la iglesia. Y en algunas iglesias encontramos el mandato de guardar el sábado, ¿verdad? O el mandato de dar el diezmo, la prohibición de ciertos alimentos. Es una lista interminable de las cosas que encontramos en diferentes iglesias, ¿verdad? Cosas que vienen del Antiguo Testamento que algunos quieren aplicar a los cristianos hoy en día. Exactamente. Y todo esto se debe al hecho de que no se reconoce una división, ¿no? una distinción clara entre los dos pactos, ¿verdad? La pregunta que nosotros podríamos hacer ahora es, ¿los cristianos de hoy en día están bajo la ley del Antiguo Testamento? Es una buena pregunta. Sí. Nosotros estamos bajo la ley del Nuevo Testamento, o sea, la ley del Antiguo Testamento, digo, ¿está en vigor hoy en día o como ley? Bueno, en primer lugar, para contestar esta pregunta este tema de dividir propiamente entre los dos testamentos, en primer lugar, es necesario usar bien la palabra de Dios. Tenemos que aprender a usar bien la palabra de Dios. Y este punto se basa en 2 de Timoteo, capítulo 2, y el versículo 15. Gardner, ¿quieres leer ese versículo ahí? Ese es Pablo hablando a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, estamos diciendo que reina mucha confusión hoy en día porque no hay una distinción clara entre los dos pactos, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Pero hay otros puntos que nosotros podríamos sacar de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. La palabra o la frase usa bien significa literalmente que corta rectamente. O sea, estamos hablando de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, ¿verdad? Usa bien significa que corta rectamente. Una versión en inglés que divide bien y lleva la idea de cortar. Exactamente. Ese es, se puede traducir dividir propiamente. Ah, ok, ya lo tienes ahí. Creo que hay una versión que lo dice, ¿verdad? La versión moderna, si no me equivoco. La King James Version en inglés. ¿no? Sí, la versión del Rightly Rey Santiago. dividing the word of truth, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Entonces, es necesario usar bien la palabra de Dios o manejar. Hay otra versión que dice manejar acertadamente. Es necesario usar bien la palabra de Dios. Porque es una espada. ¿Verdad? Es una espada. Una espada puede ser buena herramienta para el soldado, pero también puede hacer mucho daño si uno no sabe manejarla. Exactamente. ¿Tú sabes manejar una espada de verdad? No, bueno, menos un cuchillo. Tengo aquí cicatrices que ni un cuchillo puedo manejar bien. Claro, los guerreros de la antigüedad, ellos tuvieron que pasar mucho tiempo enseñando. Esa es O entrenándose. Exactamente. Enseñando, quizás la palabra fina. Sí, tenían que aprender a usar la espada. Nosotros también. No deberíamos pensar que podemos usarla de cualquier manera. Es necesario usar esta espada bien. Estoy pensando ahora en Efesios capítulo 6 y el versículo 17. ¿Qué es lo que pone ahí, Gardner, en ese texto? Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, esta espada que nosotros usamos es la palabra de Dios. Y también Hebreos capítulo 4 y el versículo 12 habla de la palabra de Dios. Este es uno de los primeros versículos que memoricé en español, pero dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada de 2 filos. Alguien ha dicho que corta al entrar y al salir. No sé si es la idea o no, pero sí. Bueno, la idea es que la palabra de Dios puede penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Eso sí puede hacer. Y a veces duele cuando Dios nos corrige a través de la palabra. Pero nosotros tenemos que saber manejarla correctamente. Un paso esencial para usar bien la palabra, Gardner, consiste en reconocer cuál de los 2 testamentos están en vigor. Sí, es ¿verdad? correcto. Si nosotros pensamos que los 2 testamentos están en vigor y que no solamente Jesús, sino también Moisés es nuestro legislador, en realidad no estamos manejando bien la palabra de Dios, ¿no? Vamos a confundirnos. Exactamente. Una cosa que aprendemos, Gardner, en el Nuevo Testamento, no solamente en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento, es que el Antiguo Pacto fue hecho solamente con los judíos. El Antiguo Testamento el pacto fue hecho solamente con los judíos. Un pacto es un acuerdo entre 2 personas, ¿verdad? ¿Verdad? Hay otros sinónimos que podríamos usar, convenio, acuerdo. Entonces, el antiguo pacto era un acuerdo o un convenio entre Dios y ¿quiénes más? Entre Dios y los israelitas, ¿no? Los de Israel. Hay pasajes que enseñan este punto. Por ejemplo, Éxodo capítulo 19, los versículos 5 y 6. ¿Qué es lo que pone ahí, Gardner? Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es Éxodo 19, 5 y 6. ¿No? Y Dios dijo
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. ¿Estaba hablando con quiénes? Con los judíos. Con los judíos, con los israelitas. Éxodo capítulo 20, también el capítulo 20, los versículos 1 y 2, dice Dios aquí, en el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿No? Nosotros hemos sido sacados de la tierra de Egipto en sentido literal. No, nosotros no en forma literal, no. No, él estaba hablando con los israelitas, ¿verdad? Hay otros pasajes que enseñan lo mismo en Deuteronomio capítulo 5. Es bien claro Deuteronomio 5 en cuanto a Sí, eso. Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 3. Dice el versículo 3, Dios ahí, ¿qué pone ahí, Gardner? No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces estaba hablando con los israelitas y Dios hizo ese pacto con ellos, no con nosotros. Ahora, Dios prometió hacer un nuevo pacto con el hombre, ¿verdad, Gardner? Ese nuevo pacto, ¿dónde se encuentra? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Yo quiero saber a cuáles textos vas. Nosotros vivimos bajo ese nuevo pacto hoy en día, pero el profeta Jeremías habló de este nuevo pacto 600 años antes de que viniera Cristo a la tierra, ¿verdad? Él habló de un nuevo pacto, el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 31, empezando en el versículo 31. Gardner, si quieres puedes leer hasta el 34 por ahí. Está bien. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Okay. Jeremías entonces habla de un nuevo pacto que sería diferente del primer pacto Sí. Que Dios había hecho con los israelitas. Y en Hebreos capítulo 8 y el versículo 13, el escritor de Hebreos ahí dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice esto después de citar Jeremías 31. Muy bien, sí. Ajá. Entonces, una de las cosas que puede ayudar para que no reine la confusión que existe en el mundo religioso hoy en día, no solamente es evitando el sectarismo, sino también dividiendo propiamente la palabra de Dios, dividiendo propiamente entre estos dos pactos. El primer pacto, aunque era perfecto, era débil e ineficaz a causa de la imperfección del hombre. Y eso lo vemos en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 8, en Hebreos capítulo 7 también. El problema más grande, Gardner, con el primer pacto se encuentra o se menciona en Hebreos capítulo 10 y el versículo 4. ¿Qué es lo que pone ahí? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Algunos han dicho, el antiguo pacto es imperfecto en el sentido que revela el problema, el pecado, sin revelar completamente la solución en Jesucristo. Yo creo que está bien dicho eso. Ajá. Entonces, en el primer pacto faltaba la sangre del Salvador. Exactamente. ¿No? De Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día bajo el nuevo pacto. Espero que este mensaje les haya ayudado en algo.
ya llevamos 15 minutos hablando, es importante saber dividir entre los dos pactos, ¿verdad?